Les voy a pedir que me ayuden con una encuesta que vamos a hacer. Todos los que tengan un teléfono celular, por favor entren a kahoot.it. Cuando lleguen a la página de Kahoot, le van a pedir un PIN y el PIN es 428194. Y los que quieren poner su nombre o su nickname también lo pueden hacer. 42, aquí está el número, 428194. Ok, tenemos ya 5 personas. 6, 7, 8. Okay. ¿Alguien más? ¿Ya todos están? Tengo 9 jugadores, pues. Okay. ¿Alguien tiene problemas? ¿Sí? ¿Estamos? Ok, voy a comenzar entonces. Tengo 9 personas. Ah, todavía está cargando. Ok, un momentito, vamos a dar un segundito más. El internet está un poquito lento aquí. Ok, 10 personas, 16. Peggy, te veo ahí. Ok. ¿Ya? ¿Alguien más esperando? Todavía está esperando, ok. Listo. ¿Sí? Bueno. La primera pregunta es, ¿cuál es el precio averaje de alquiler de oficinas en el área de Punta Pacífica? 19 es el color rojo, 21 el azul, 23 amarillo y 25 el verde. 5 segundos, 4. Los que contestaron, vemos que la mayoría de ustedes dicen que el precio es $25. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la inversión más importante que una persona hace en su vida? ¿El diamante de bodas, la compra de su vivienda o los estudios universitarios? Sí, pareciera que el internet está un poquito lento aquí. La clave... compra de su vivienda y hay 2 que dijeron los estudios universitarios. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿quién hace más dinero en bienes raíces? ¿El desarrollador, el constructor, el vendedor o el arquitecto? Que tenemos el segundo, el arquitecto. Wow, hay bastantes respuestas aquí. El desarrollador, abrumadora mayoría. O sea, yo. Y la cuarta pregunta, ¿qué valora más un cliente al considerar el alquiler de una oficina? ¿La ubicación, los bancos, el precio, el food court? La ubicación.
La próxima pregunta, por favor, presten mucha atención. ¿Quién manda en su casa? ¿El hombre, la mujer, la suegra o la nana? Es obvia la respuesta, pareciera, ¿no? La mujer. ¿Quién dijo el hombre? Bueno, muy bien. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, mi nombre es Michael Harari. Yo represento al grupo de Regency. Nosotros tenemos más de 60 años en el negocio. Yo estoy dirigiendo la empresa los últimos 27 años. Y nuestra empresa es una empresa full service. Tenemos la parte de desarrollo inmobiliario y en este momento tenemos aproximadamente 12 proyectos diferentes andando en diferentes etapas. En la parte de developers también tenemos un atelier de arquitectura con 9 arquitectos y un departamento de ingeniería. No somos constructores, pero hacemos la parte de ingeniería. En la parte de brokerage hacemos para nuestros proyectos y para de terceros. En Property Management, hoy día manejamos aproximadamente 75 compañías, 75 edificios en administración. Y en Facility Management hacemos también la parte de administración en lo que es mantenimiento para esos edificios. Algunos de los proyectos que hacemos o que hemos hecho, Plaza Nueva York, esto fue en los años 87, 88. Esto fue en los años, en etapas, desde los 60 a los 70, a los 80, que se hicieron, y en los 90, Centro Balboa, la primera torre de oficina en Vía España, Plaza Regency en los años 80, Torre Las Américas, City Plaza, que es un strip mall, apartamentos de lujo, galpones, moles, vivienda unifamiliar, y edificios de oficina. Para los que están en el negocio de curtain wall, estos edificios son todos de curtain wall. Hoy les vengo a hablar de cómo hacer un desarrollo inmobiliario exitoso. La primera cosa interesante es que hemos puesto en un calderón todas estas palabras que algo tienen que ver con el desarrollo inmobiliario. Promotores, artistas, realizador, autor, algo con genética, impulsador, pues una serie de cosas interesantes. Ahora, vamos a definir qué es un desarrollador. Y el desarrollador o developer viene de la palabra inglés develop, que es desenvolver, desarrollar, descubrir, fomentar, producir, ensanchar y también urbanizar. Eso es lo que se define como desarrollador. Ahora, ¿cuál es según el diccionario? El rol de un desarrollador inmobiliario es cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia con recursos propios o ajenos las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. Esta es la próxima, es una definición más pedestre. Entidad física o jurídica que conjunta recursos financieros, administrativos, técnicos y humanos para la adecuada realización de proyectos inmobiliarios de cualquier tipo que permita recuperar costos, incluye los financieros, para obtener una utilidad. Ya sabemos de qué estamos hablando. Otra vez, una serie de palabras que se ponen en este calderón que representan lo que es un desarrollador. Ahora, este mapa conceptual muestra todas las interacciones que tiene que hacer un desarrollador para hacer un proyecto. Y el desarrollador tiene que hablar con el gobierno para la parte de los permisos ambientales, ingeniería municipal y bomberos. Tiene que saber de finanzas para hablar con los bancos y con los inversionistas. Tiene que hablar con todos los arquitectos, la parte estructural, la parte mecánica, eléctrica, aire acondicionado y los paisajistas. En la parte de mercadeo, interactúa y haciendo estudios de mercado
el mercadeo tradicional y lo que es social media. Tiene que estar al día de todas estas cosas. También en la parte de ventas, él puede tener su fuerza interna o trabajar con corredores externos o los dos. En la parte de construction management, tiene que lidiar con el contratista general, los subcontratistas y la inspección. En la parte de compras, puede o no hacer sus propias compras, ya sea comprando acero, concreto, los generadores, los ascensores y los acabados, o eso lo puede incluir en el contrato general. Pero todo esto con la parte legal. Imagínense todas las interacciones que tiene que tener un desarrollador. Todo esto con una sola cosa en mente, el cliente. Satisfacer al cliente. Aquí les voy a dar las fases de cómo se hace un proyecto. No siempre es en paralelo, pero comencemos. En la adquisición de la tierra, nosotros como desarrolladores vemos la oportunidad. Hay una oportunidad importante, identificamos una necesidad, en un lugar necesita un hospital o un hotel o vivienda. Encontramos un terreno que pueda satisfacer esa necesidad y chequeamos rápidamente la zonificación. Porque puede ser que tengamos un buen terreno, una buena ubicación, pero no tiene la zonificación correcta del proyecto diseñado. Ahí comenzamos la elaboración de planos, pero con la elaboración de planos, como vemos en esta aquí, en la elaboración de planos tenemos que interactuar con los arquitectos, los estructurales, los mecánicos, los eléctricos, los aire acondicionados y los paisajistas. Entonces es aire acondicionados, eléctricos, hidráulicos, estructura. Paso siguiente es la administración de construcción. Licitamos el proyecto, contratamos el constructor, contratamos una inspección y en algunos casos podemos comprar los insumos, las compras. Otra vez, paralelo, porque no es secuencial, viene la parte de marketing. Tenemos que hacer un focus group para ver quién es nuestro cliente, qué es lo que quieren, qué están buscando. Se hace la campaña de marketing, las ventas. La política de venta es muy importante. Si vamos a vender con un financiamiento de largo plazo, si vamos a pedir abonos iniciales grandes o pequeños. En la parte de alquileres hay que ver dónde está el alquiler en su momento. Y la documentación. Muchas personas obvian la parte de documentación, pero hacer los contratos, saber que el cliente tiene el financiamiento de su banco, que tenga la documentación correcta de la cédula, la compañía, todas esas cosas son muy importantes en ese momento. Al final es la liquidación del proyecto, cuando ya tenemos el proyecto terminado, se entrega el proyecto, le pagamos al banco y le damos el retorno a los socios. Se entrega el proyecto quiere decir que al cliente se le da el proyecto. Estas dos slides se complementan. Ahora vamos a ver algo que mucha gente, estábamos hablando con Denise sobre el ciclo económico. Hay que saber en qué parte del ciclo económico estamos nosotros. Si nosotros estamos en la contracción o estamos en crisis o en expansión, ¿dónde estamos en el ciclo económico para saber cuándo vamos a invertir y cuándo no? Si invertimos muy temprano o muy tarde, porque una construcción no es de un día para otro, como todos ustedes saben. Un desarrollo puede tomar 3 años, 6 años, 10 años. Y hay que ver en qué parte de ese ciclo económico estamos. Ese ciclo económico va amarrado con el ciclo emocional. Y el ciclo emocional es más cómo se siente el cliente antes de hacer su inversión. Si tiene optimismo, si él ve que la economía le va bien, si está entusiasmado, viene la emoción, la euforia, todo el mundo está comprando. Después viene la parte de ansiedad. ¿Qué va a pasar? Puede ser que pierda mi trabajo, hay cambios de gobierno, etcétera, etcétera. La negación, bueno, no estoy muy seguro si me va a ir bien o no me va a ir bien. El miedo, ves que se pone de ahora de amarillo a rojo, ya la gente comienza a tener miedo, se contrae, entra depresión, pánico, capitulación, dice ya, perdí todo. Y entra una desesperación, no compran. Finalmente,
regresa la esperanza, me va a ir bien, tengo un mejor trabajo, la economía está creciendo, hay un alivio y regresamos al optimismo. Estos dos ciclos se combinan en este, donde el ciclo azul es donde no debemos invertir, ni en comenzar una construcción o estar en el ciclo terminando esa construcción, ni comprar bienes raíces. En la parte verde, como lo pueden ver aquí, el entusiasmo y la euforia es donde hay máxima inversión. En la parte amarilla es donde hay media inversión y en la parte roja es cuando hay poco retorno. Es importante que nosotros sepamos en qué parte del ciclo económico estamos, dónde vamos a comenzar y dónde posiblemente vayamos a terminar, porque eso depende mucho del éxito de los proyectos. En nuestros desarrollos nosotros hemos creado un listado de 50 errores inmobiliarios. No se los voy a leer todos, se los puedo enseñar, se los puedo mandar vamos a pasarnos toda una tarde aquí hablando de eso, pero yo se los puedo mandar. Qué cosas hemos hecho bien, qué cosas no hemos hecho bien, para no cometer los mismos errores que hacíamos antes. Esta, por economía de tiempo, me lo voy a saltar. Y le quiero dar un caso de estudio. ¿Cómo estamos en tiempo? ¿Todavía? Perdón, pero es que hace mucho, mucho calor. Le voy a dar un caso de estudio. Al principio de los 90, saliendo de la invasión, nos dimos cuenta que no habían en Panamá oficinas AAA. Había muy buenas oficinas, pero no había AAA. Y decidimos hacer un estudio de mercado a ver qué se necesitaba en Panamá en ese sentido. El estudio de mercado nos dijo que podíamos conseguir un terreno en calle 50 y mis tíos, los dueños de la empresa, manejando por la calle 50, encontraron un solar, se bajaron del auto, cruzaron la calle y estaba Contactos Inversiones, que hoy día es Tribaldos. Entraron y hablaron con Ricky Tribaldo y dice, queremos comprar este terreno. Y en ese momento compraron esta parte del terreno. Se lo entregamos a nuestro arquitecto Ricardo Holzer. Richard Holzer es el decano de la arquitectura panameña. Después de 2 semanas nos llama y me dice, no podemos hacer nada con este terreno, es muy pequeño, muy pequeño. Hemos pagado una fortuna por ese terreno, pero es muy pequeño. Para hacer lo que ustedes quieren hacer, muy pequeño. Salimos a comprar la otra mitad. Bueno, ya el vecino sabía que lo queríamos, así que imagínense cuánto pagamos. Pero ahora teníamos una cuadra entera. Teníamos un río atrás, donde nosotros construimos este puente para tener un acceso a la Vía Israel. La calle 50, con más, la Nicanor de los Barrios, que es calle 50, con más de 100 metros de frente y 2 calles laterales que nos ayudaban para entrada y salida del proyecto. Este proyecto tuvo en la planeación muchas cosas interesantes, porque hicimos un survey de más de 20 compañías internacionales, qué es lo que ellos necesitaban para su planeación futura. Y muchos de ellos dijeron que querían floor plans grandes y amplios y abiertos. Otros dijeron queremos entrar y salir rápido del edificio. Queremos tener amenidades dentro del edificio que nos ayuden a, no solamente oficinas, sino comercio abajo, porque eso nos ayuda cuando queremos ir a almorzar o necesitamos un banco o cosas así. Aquí, como pueden ver, arrancamos con nos aseguramos la cuadra y nos aseguramos de que nuestros vecinos no iban a hacer edificios altos. ¿Cómo hicimos eso? Movimos el edificio hacia este sector. Aquí está la Toyota y esta es la Toyota Corporation y ellos están ahí forever. Y enfrente de nosotros está la embajada de Japón. Sabíamos que la vista no se nos iba a obstruir, por lo menos en esos 3 lados. Donde tendríamos suficiente espacio entre nosotros y el próximo solar, enfrente donde estaba la embajada. Ver el neighborhood, ver tu contexto, dónde estás, es muy importante para la longevidad de tu proyecto. Bueno, ¿qué hicimos?
brandeamos el edificio. No sé si es una palabra en español, pero we branded. ¿Y qué le hicimos? Le pusimos el edificio inteligente. En ese momento, en los años 90, comenzaba el gran auge de digitalización. Everything was digital. Comenzaban los teléfonos celulares. So, nos montamos en ese carrito y dijimos, vamos a llamar a este edificio el edificio inteligente. ¿Qué cosas de inteligencia? Ahora les voy a mostrar. Pero el diseño fue tan especial que ustedes lo ven ahora y el edificio casi va a tener 20 años y parece tan vigente como el día que se construyó. Es un diseño moderno, pero no va en el modernismo. Lo interesante es que el edificio, si uno se para aquí en la puerta cochera y mira hacia arriba, son 110 metros de altura. Y uno piensa que está subiendo el edificio nada más de verlo. Lo normal en Panamá es que tú haces un cubo de estacionamientos y le plantas un edificio encima. Y nosotros movimos eso, hicimos que el edificio se siente sobre la calle, haciéndolo ver mucho más alto de lo que es. En el contexto de los otros edificios alrededor no es tan alto, nada más tiene 32 pisos, pero como se ve cuando uno se para abajo es grandísimo, y gracias al arquitecto Holzer. En las partes las amenidades que tenía el edificio, cosas interesantes, el primer edificio en Panamá de tener 6 ascensores. Teníamos en ese momento, hoy día son más, pero 156 cámaras de biovigilancia. Teníamos acceso a las oficinas con tarjetas, hoy día todo el mundo las tiene, access control. Estamos hablando hace 20 años atrás. Los ascensores tenían monitores, tenían video. Eso era algo nuevo en esa época, completamente nuevo. Y el acceso del edificio por 2 calles, como ustedes vieron aquí, teníamos esta calle y esta calle. Podías entrar y salir del edificio sin tener que esperar grandes colas. Hay más de 1000 estacionamientos en este edificio. O sea, imagínense a las 5 de la tarde salir todas esas personas. Muy bien. Ahora, el arquitecto, una persona extremadamente inteligente y capaz, hizo algo muy interesante. Hizo un edificio de 4 lados, pero con posibilidad para 16 oficinas de esquina para los gerentes. Todo gerente quiere una oficina de esquina. Entonces, ¿cómo lo haces? Cortas aquí y tienes una, cortas acá y tienes otra, y así, cortas aquí y tienes otra esquina. Muy innovador. Así que todo el mundo podía tener una oficina de esquina. Innovador para esa época también es que teníamos 2 escaleras de emergencia. Hoy día es estándar, pero en ese momento era innovador. Otra cosa interesante que tenía este floor plan, de este punto a este punto hay más de 30 metros sin columnas internas, que eso ayuda mucho. Hoy día todos nuestros edificios tienen la menor cantidad de columnas internas posible. El edificio Torre de las Américas, en una planta de 1300 metros, solamente tiene 4 columnas internas. Y eso ayuda mucho a la flexibilidad de los clientes y al mejoramiento de su productividad. Finalmente, este edificio, lo interesante de este edificio, y para nosotros fue y sigue siendo un ícono, el edificio se termina con 30.000 metros cuadrados de oficina, 10.000 metros cuadrados de locales comerciales, oficinas especiales para ejecutivos, un club, por 15 años funcionó un club arriba y un club de comida, un club para ejecutivos. Está el gerente, el subgerente, el contador y generalmente están vendedores o personas que entran y salen. Si esa oficina tiene 6 estacionamientos y los 6 son fijos, en un momento dado durante el día hay 3 estacionamientos que están vacíos porque están los vendedores dando vueltas por ahí y nadie se puede estacionar. Entonces le dijimos, hay 3 que van a ser fijos y el resto van a ser pool. Y pool es el primero que tú encuentras, ahí te puedes estacionar. Y marcamos las zonas rojas para los fijos y las zonas verdes para los
los flotantes, el pool. Y eso nos ayudó mucho porque ahora podíamos casi duplicar la cantidad de estacionamientos que había en el edificio. Con esto termino ese caso. No sé si todavía tenemos tiempo. ¿Ya terminamos? Ok. Teníamos otro caso en otro momento. Este caso de Autodipo, rápidamente les digo, comenzó mal y terminó bien. Y comenzó mal porque no hicimos nuestra tarea. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias por la invitación que me han hecho en este evento tan importante. Yo me llamo Eduardo Quintero, soy arquitecto y trabajo en Forza Creativa. Soy panameño y bueno, a lo mejor lo primero que haré es presentarme un poquito. Yo tuve, la verdad, una suerte fenomenal en que mis papás me dieron la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos y casi me quedo por allá. 14 años estuve allá, pues entre estudios y trabajando. Empecé estudiando en la Universidad de Arkansas. Bueno, yo era muy estudioso de niño, así que la verdad mi sueño era ir a Harvard o algo así. Pero bueno, fui a la Universidad de Arkansas. Hace 2 o 3 años era muy bueno porque Martinelli fue a Arkansas, así que está de moda. Hoy en día mejor no se menciona. Pero luego fui a Cornell, una excelente universidad de arquitectura. Luego pude ir a Yale, una universidad de Yale también muy buena. Y luego pude ir a Harvard. O sea que me la pasé estudiando. Y luego me fui a trabajar, tuve una suerte tremenda nuevamente. Y me pude ir a trabajar en esta empresa, se llama Pelli Clark Pelli, que es de un arquitecto que se llama César Pelli, probablemente uno de los arquitectos más famosos del mundo, tal vez top 10 del mundo. Él ha hecho las Petronas en Malasia, ese edificio famoso, pues y en casi todas las ciudades del mundo tiene un edificio icónico o importante que es, digamos, la identidad del lugar. Así que esto fue una experiencia fenomenal. Y luego, bueno, con él hice el International Financial Center, el IFC en Shanghai, hice proyectos en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo. Y luego me dieron la posibilidad de irme a abrir la oficina de Pelli en Miami, así que ahí también hice proyectos importantes. Siempre estos proyectos eran, aquí en Panamá es casi, no se escucha eso, pero son proyectos, todos eran de 1.000 millones, 2.000 millones de dólares, o sea, proyectos muy importantes alrededor del mundo. Y bueno, terminé en este, que es en Miami, que por eso abrí la oficina en Miami. Y pues hice el Performing Arts Center, que fue el Carnival Center, y ahora es el Arts Center. Proyectos también muy bonitos, muchos centros de bellas artes pude hacer. Así que eso fue lo que hice. Y se me presentó la oportunidad de que mi jefe me quería mandar a Dubái, abrir sus oficinas en el Medio Oriente, y al final decidí pues no hacerlo. Y pues en ese momento, buscando qué hacer, en Panamá en el 2007 habían bastantes posibilidades y se me cruzó por el camino una buena amiga, Diana Morgan, que es del grupo Morgan y Morgan, y pues me tentó en venirme a Panamá y básicamente me raptó el grupo Morgan y Morgan y le hice sus oficinas aquí en Panamá, que son estas aquí en Costa del Este. Fue el primer proyecto. Yo tenía 31 años y la verdad no puedo creer que hayan confiado en mí, o sea, un peladito, y me dieron esa tremenda oportunidad. Y luego pues he hecho bastantes otros proyectos aquí en Panamá y para Morgan en diferentes lados del mundo y bueno, aquí estoy. Entonces, nada más les digo, mi oficina probablemente no es la oficina típica en Panamá. Con digamos, este currículum que les dije, yo no creo que yo soy el mejor la persona para decirles cómo se hacen las cosas aquí en Panamá, porque yo las he hecho un poquito combinación de lo que he aprendido en Estados Unidos, de lo que he hecho en Asia y tratar de hacer las cosas con un nivel probablemente atípico en Panamá. Un nivel de arquitectura bastante alto, que ojalá fuese el estándar, pero bueno, no lo es lamentablemente. Y solo hacemos, mi oficina es chiquitita, tenemos nada más 24 arquitectos, y yo hago tal vez 2 o 3 proyectos al año nada más. Y los selecciono con un cuidado meticuloso. Normalmente, aquí en Panamá, una de las cosas que yo aprendí es que solamente trabajamos o para promotores de muy, muy alto nivel o para usuarios finales, tipo el grupo Morgan y Morgan, le he hecho oficinas de urbanismo, muchos bancos, Global Bank, y al final la clave ha sido encontrar un partner, un promotor que realmente le importe el proyecto, y normalmente esos son los usuarios finales. Si uno nada más hace el proyecto para venderlo, normalmente no se alinean los intereses, así que casi siempre estoy trabajando para promotores que o van a vivir allí o van a trabajar allí o es el dueño del edificio parcialmente. Eso ha sido una técnica que me ha servido para hacer proyectos que realmente quieren hacer las cosas muy bien, que más o menos va alineado con lo que yo había hecho antes en mi vida.
Entonces, me dijeron que esto se llamaba cómo desarrollar un proyecto comercial exitosamente. Para mí esta pregunta, la verdad, cuando me la hacía es muy difícil de responder porque todo es tan relativo en la vida, ¿no? El éxito se puede definir en base a mi éxito, el del arquitecto, el éxito del promotor o el éxito de la comunidad. Esto normalmente, casi yo diría que el 90% de las veces, los proyectos se afilan más para el éxito del promotor porque él es el que está pagándole a las personas y es el que manda, digamos así, ¿no? En algunas ocasiones el arquitecto tiene la oportunidad de hacer algo un poco especial y también encuentra algo de éxito, pero creo que es la minoría de los casos. Y yo diría que casi en muy, muy pocos casos la comunidad es exitosa. Pero lo ideal para mí, un proyecto exitosamente desarrollado sería donde todos ganen. Y esto particularmente, a mí me gustaría pensar que el que gane más sea la comunidad, el bien común. Casualmente hoy estaba en una presentación de la Embajada Británica, donde habló Blandón, habló el viceministro Juan Manuel Vázquez, una gente realmente especial hablando sobre urbanismo. Y básicamente lo que decían, con mucha tristeza, es que la ciudad de Panamá, aunque la ves muy impresionante, de lejos, cuando tú entras en sus calles, esto es un poco triste. Y las personas que han tenido la oportunidad de viajar o las personas de otros países que vienen dicen, pero es que yo aterrizo, yo lo veo y pienso que Panamá es lo máximo y lo es, pero cuando tú llegas al suelo te das cuenta del deterioro, la desidia, a nadie le importa el espacio urbano. Y le echaban la culpa, es decir, es que lo que pasa es que ha habido dos cosas, hay reglas claras, a lo mejor no perfectamente orientadas, pero el problema son los promotores y los arquitectos. Los promotores que no tienen ningún otro tipo de interés que hacer su propia ganancia, y obviamente el bien común, si sale, buenísimo, pero no van o sea, es difícil. Ellos le echaban la culpa al promotor y a los arquitectos sin escrúpulos que hemos básicamente hecho proyectos olvidándonos de esa parte sagrada de nuestra profesión que es pues, el bien común. Y eso me dolió mucho, hasta me avergonzó un poquito de ser arquitecto y me gustaría pensar de que hay promotores que no son así y arquitectos que no somos así. Pero yo creo que para definir esta pregunta, y hoy me quedé pensando que a lo mejor en vez de todo lo que iba a mostrar, debía haber hecho otra presentación orientada a cómo podemos hacer un proyecto que sea exitoso para la comunidad. Porque al final es lo que a mí me parece que es más importante para Panamá. Y aquí edificios, a mi parecer, tenemos de sobra. Lo que tenemos que hacer es mejores espacios urbanos y el edificio al final es tan importante, su impacto es tan drástico en la ciudad que yo creo que por ahí nos deberíamos enfocar. Pero ya tenía la presentación hecha, así que no es de eso que voy a hablar. Lo que les voy a comentar básicamente, cuando yo trabajaba con este arquitecto tan bueno, se llama César Peli, él siempre me decía que la profesión del arquitecto era verdaderamente especial, porque había pocas profesiones que combinaban el arte, el poder hacer arte o algo artístico, la parte técnica, o sea, hay algo científico en hacer una construcción, y la parte social, la oportunidad de con tus edificios tocar la vida de muchas personas, ya sea el usuario o las personas alrededor. Y que eso es algo verdaderamente bonito, pocas profesiones tienen esa oportunidad. Entonces, para mí, eso es hacer una cosa exitosa, donde uno pueda manejar estos tres temas de forma donde todos ganen. Se puede hacer algo hermoso, algo que funcione y algo que aporte a la comunidad. Yo creo que si logramos hacer proyectos así, hay éxito, porque el promotor claramente va a ser un proyecto de valor sostenible, y obviamente el arquitecto se va a dar a lucir y lo más bonito es que gana la comunidad. O sea que ese sería mi mensaje hoy. Ojalá todos los arquitectos, y a mí nunca se me olvide ese lema porque creo que es algo importante que tenemos que tener en mente, particularmente en Panamá, donde las divisiones sociales son tan drásticas que está en nuestras manos, y es hasta un poquito impresionante que los arquitectos y los promotores tengamos en nuestras manos el porvenir de casi una comunidad, y lo hacemos a través de nuestros edificios y el impacto que se hace en la ciudad, en las calles y en las aceras. Así que yo lo tomo muy en serio, esa parte de hacer las cosas bien para la comunidad. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la fórmula? Que en mi oficina, y bueno, lo que he aprendido para poder tratar de equilibrar todas estas cosas, porque al final no se puede ir la balanza hacia un lado ni hacia el otro. Si solamente hacemos proyectos que son buenos para la comunidad, probablemente no van a ser exitosos en todos los campos. O sea que tiene que ser bien orquestado. Y nosotros hemos encontrado que hay 4 temas claves, que para nosotros es un poquito como una ensalada cuando vamos a diseñar. Los 4 temas son el contexto. Disculpen que está en inglés algunas cosas.
el contexto, que es el entorno, hay que prestarle atención al entorno, a la sostenibilidad ambiental, ¿no? Un edificio tiene que prestarle atención a la sostenibilidad ambiental. 3, al programa, o sea, hacer un edificio de oficinas no es lo mismo que hacer un edificio de apartamentos. Y lo que es la historia, que para mí es la poesía, que todos hemos ido a un edificio, tal vez en Panamá o en otros lados, que no se nos olvida, que la experiencia de haber estado ahí es inolvidable, que nos llegó dentro. No es necesariamente ninguna de las otras primeras 3 cosas, sino algo tenía, algo mágico. Entonces, para mí, son estos 4 componentes que hay que ir echando, a veces un poquito más de uno o un poquito más del otro, como una buena ensalada, hasta que tienes la mezcla perfecta para el proyecto perfecto. Y les hago un ejemplo. Esta receta que yo utilizo, probablemente hay arquitectos que tenían que estar perfectamente mal. Por ejemplo, uno de los arquitectos más famosos del mundo, Frank Gehry, que hizo el Museo de Diversidad, él sigue mayormente el de la historia, la poesía. Sus proyectos son mayormente poéticos. Y clave está en que un edificio, por ejemplo, el del Guggenheim en Los Ángeles, se ve muy parecido al Disney, el Concert Hall en Los Ángeles. Bilbao en Los Ángeles. Eso quiere decir que su forma no corresponde necesariamente al propósito. Uno es un museo y el otro es un centro de bellas artes. Tampoco a la sostenibilidad ambiental, porque tienen los mismos materiales, y probablemente tampoco al contexto. Pero son los edificios más famosos del mundo. Y el valor que le ha dado a las ciudades es inmenso. Sé que yo no digo que esta es la receta de esto perfecta, pero en mi caso yo pienso de que Panamá no debería ser el escenario para arquitectos hacer sus sueños. Es más bien, creo que tenemos que trabajar en lo más primordial, que es lo que digo, que las cosas funcionen, obviamente se vean bien y que aporten. Entonces, les voy a dar casos de estudio que hemos hecho. Por ejemplo, este es Global Bank Santa María, esto en la parte de negocios de Santa María, que si este es el corredor, aquí, esta es la parte residencial, acá está el mar, y este pedacito chiquito es la parte del Santa María Business District, y ellos tienen un lote aquí frente al corredor. Las normativas, siempre muy importantes, hay que tenerlas en consideración. Ahí las normativas son que nada más puedes llegar hasta una cierta altura, y a diferencia de los mayores edificios en Panamá, que sí pueden ir casi de forma ilimitada, aquí estás limitado en altura. Eso es muy importante considerarlo, y eso es respuesta al contexto. Aquí les voy a tratar de mostrar cómo respondimos al contexto, luego cómo respondimos a la parte ambiental, y cómo respondimos a la parte del programa, y luego a la parte de la poesía, tratando de entremezclar para conseguir un proyecto exitoso. En la parte del contexto, bueno, entendiéndolo, y como bien lo decía el señor Arari, los edificios normalmente aquí en Panamá usan la configuración del estacionamiento abajo, un podio y el edificio arriba. Esa es la configuración típica en Panamá. Pero en un lote como el que tenemos, donde tienes la altura limitada, poner un estacionamiento sobre tierra te está restando área que pudieras hacer vendible. O sea que, nuevamente, el edificio tiene que responder a este contexto, y después de haber estudiado eso y haber estudiado los pros y contras, estudiamos que, ok, si un edificio lo hacíamos tipo podio, como lo que está a la izquierda, yo creo que todos los edificios en Santa María, casi todos, a excepción de Largos, están hechos así. El edificio sobre el podio tendrías todo un área con vistas inigualables, pero usada para estacionamientos. En cambio, si tú pones el estacionamiento detrás, y además son lotes muy largos, los estacionamientos detrás tienen todas las propiedades de la mejor vista. Entonces, la respuesta de cómo organizar el edificio responde al contexto y a sus limitantes. Luego, más allá, cuando vamos entendiendo un poquito más, como bien decía también el señor Arari, hay estándares ya internacionales básicos que tú no puedes tener columnas en el medio de las oficinas, hay una distancia máxima entre el vidrio y la parte profunda de la oficina para que pueda entrar la luz y no tengas que utilizar tanta la electricidad. Hay muchísimas estándares, pero es muy difícil aplicarlos si tienes un edificio tipo podio, porque te quedan plantas muy amplias donde forzosamente tienes que poner columnas, porque son lotes muy amplios. Nos pasaba en Global Bank. En cambio, aquí lo que hicimos es que como es una cosa estrecha, tienes los estándares de los 8 metros, 10 metros o lo que fuese, donde no tienes columnas y te entra la luz natural. Entonces, también hacía sentido de esa forma. Bueno, este era básicamente otro proyecto donde, a lo mejor le muestro nomás las fotos, donde otra vez el contexto, la sostenibilidad, el programa y la poesía hacen de un proyecto exitoso. Y estas son las vistas, donde hay una plaza enorme en el medio, pues todo con una cierta razón y ningún carro por ningún lado. Y bueno, esto es. Techos verdes, en Santa María también.
Mi percepción es de que hay un saludable descenso, pero siguen habiendo proyectos interesantísimos que me tienen sumamente ocupado, y todos los arquitectos están que no se dan abasto. Así que y creo que los arquitectos somos, digamos, los primeros en sentir o la recesión o el auge, porque la construcción se da mucho después, ¿no? Pero a mi parecer hay de sobra trabajo, pero saludablemente menos. Que yo creo que esa es la tendencia, pero por diferentes motivos. Uno, porque los costos de construcción y los costos y los precios de venta cada vez son mayores, y esos grandes apartamentos enormes se están cada vez limitando más. Igual en el mundo corporativo, las oficinas tienden a ser cada vez más pequeñas, con modos de open space, para que puedas meter más personas en poco espacio. Y me parece que el futuro de la ciudad, si queremos una ciudad sostenible, es de que las personas vean el atractivo de mudarse en la ciudad, tal vez en espacios más pequeños, pero que no necesiten carro y puedan movilizarse en transporte público, y tratar de quitarle un poco de impacto a las periferias. Pero bueno, siguen habiendo muchos proyectos en la periferia todavía. Hay como ahora mismo un dilema de por dónde se va la ciudad, si son edificios que ya se comienzan a ver en Chorrera y Arraiján, apartamentitos chiquitos versus casas. Pero para mí el futuro de la ciudad es que hay que fomentar que no se hagan muchas más casas, porque devastas lo chiquito que somos. Nuestra vocación es ser compactos, y hay que buscar formas urbanas compactas. Ese es mi punto de vista, que permite que no sean grandes inversiones en infraestructura cada vez más lejos, sino menores inversiones más cerca de la ciudad, y se hace factible transportarse en transporte público. Así que los apartamentos chiquitos, casitas chiquitas más cerca, para mí es la tendencia. Bueno, mi nombre es Patricia Planels, como les comenté. Estuve algunos añitos en la banca y hace 3 años decidí jubilarme anticipadamente para esto, para compartir mis conocimientos con otros ejecutivos bancarios, con otras personas sobre la banca. Ya cada día más los banqueros somos menos los que... el tipo de banca ha cambiado muchísimo, y yo creo muy importante rescatar la banca antigua, la banca personal, y los principios bancarios que siempre deben establecer. Yo soy como el aguafiestas, viene el arquitecto y hace un diseño precioso, viene el promotor y hace un estudio de mercado, y llega el banquero y dice, ¿te lo financio o no te lo financio? Creo, y nadie me dejará mentir, que este es el mayor ciclo que ha tenido la construcción en Panamá. Normalmente los ciclos de construcción, ¿no? La construcción es, el crecimiento económico de la construcción es en ciclos, que más o menos duran 7 años desde lo que yo llevo en la banca, y este es un ciclo que creo que ya lleva casi 10 años en crecimiento, y yo siento que todavía le falta un par de años más. ¿Okay? Cuando un banco va a analizar este tipo de proyectos, analiza la parte económica, cómo está la economía. Gracias a Dios, Panamá sigue teniendo un gran crecimiento económico. Para los extranjeros, todavía Panamá tiene un crecimiento de 6%, que es un crecimiento muy interesante. La venta de autos sigue creciendo, creció un 10%, el turismo sigue creciendo, o sea que Panamá no tiene el crecimiento de 10% de dígitos que teníamos antes, pero sigue siendo un crecimiento muy interesante. También se analizan los factores internos en los proyectos. El promotor es bien importante. Muchas personas ahora se han querido dedicar a la construcción porque otras áreas se ven afectadas. Ahora la zona libre se está viendo muy afectada. Y el problema de esto es que muchas personas que antes no estaban en esto, están entrando en construcción y no conocen los riesgos del mercado. Entonces los bancos se están fijando mucho qué tipo de proyectos analizar. ¿Qué se analiza cuando uno va a hacer? El banco analiza 2 partes importantes. Por un lado está la parte cualitativa. ¿Quién es el cliente que yo voy a analizar? ¿Cuál es su background? ¿Cuántos años lleva en el negocio? ¿Qué tipo de estructura administrativa tiene para llevar a cabo y hacer sostenible este proyecto? Y por otro lado están los números, ¿verdad? ¿Cuáles son los números? ¿Cuál es la evaluación económica que se hizo el proyecto? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Y cuáles ustedes creen que es más fácil de medir de los dos? ¿Verdad? La parte cuantitativa, ¿verdad? ¿Y cuál es el banco le da la mayor importancia? ¿A la parte? ¿Cuál es la más importante? ¿El análisis cualitativo de las características del cliente o las cifras?
las características del cliente. Muchos bancos antes le daban mucha ponderación al tema cuantitativo, los números, ¿okay? Pero la mayoría de las quiebras financieras que se han dado en Panamá en los últimos años han sido un tema cualitativo. Así que cada día más los bancos le están dando mucha importancia a este tema cualitativo. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de cualitativo? Pues el banco analiza lo que se llaman las 5 Cs de crédito, ¿no? Que son capital, cuánto está invirtiendo el promotor, cuánto está dispuesto a mojarse el promotor. Eso no, un jefe mío decía, es que esta persona quiere hacer chocolate sin cacao, ¿no? Por otro lado, la capacidad. ¿Qué estructura tiene la empresa para llevar este proyecto adelante, para hacerlo sostenible? Soñar en un edificio inteligente y al final hacerlo una realidad y después hacer otro, ¿verdad? Replicarlo. Colateral, ¿no? ¿Cuál es el apoyo, cuál es el colateral que se va a dar en este tipo de construcción? Ahora tenemos un gran problema, porque en uno de los proyectos de construcción, el edificio Ibiza en Coronado, se dio como la colateral a un banco, algo que no es, una colateral que no es aplicable, ¿verdad? Condiciones, ¿cómo están las condiciones económicas en el mercado? Y lo más importante, el carácter. ¿A quién le estamos prestando? ¿Cuántos años de experiencia tiene este constructor? ¿Qué otras referencias tiene con sus proveedores, con sus clientes? Y esto últimamente es lo más importante. ¿Okay? Al final es como un batido, como decía, ¿verdad? Que uno va mezclando el análisis cualitativo del cliente con las cifras que presenta la proyección económica y cuál es la estructura que le vamos a dar a este crédito. Y revuelvo ese batido y al final, ¿cómo me sabe? ¿Verdad? Y esto es lo que hacen los banqueros, ¿no? Todo esto son características que un banquero te puede preguntar. ¿Cuántos años tiene la empresa? ¿Cómo está la industria de la construcción en este momento? ¿Okay? ¿Quiénes son los dueños de la empresa y su trayectoria? No solo hoy, sino años para atrás, ¿qué es lo que ha caracterizado? ¿Cuál es la estructura gerencial? El caso del Grupo Arari me encanta, porque ya están en la 5ª generación manejando la empresa. Y la 5ª generación, cada generación es, y disculpan pero cada generación va mejor y trae nuevas cosas. Entonces, ¿cuál es esa sucesión gerencial que se está viendo? ¿Cuáles son sus proveedores y clientes más importantes? Si dependen de un solo cliente o tienen varios clientes. ¿Cómo es la competencia? Yo tengo un jefe que decía, es como cucaracha en baile de gallina, ¿no? Cuando estamos compitiendo con monstruos en el negocio de la construcción. ¿Con qué bancos trabaja? ¿Okay? La opinión de los auditores es sumamente importante. Cuando tenemos las cifras, y una de las cosas que piden los bancos es el estado financiero auditado, y hay una carta que es la carta del auditor. Esa carta hay que leerla, porque ahí el auditor está dando su opinión sobre los estados financieros de la empresa. A mí como banquera me han llegado opiniones negativas de un estado financiero, donde el promotor mismo me mandó el estado financiero y no leyó la opinión, ¿verdad? Ya una vez que llega al banco ya está la copia. Es bien importante leerse esa carta. Por parte de finanzas, los bancos, y no, bueno, esto no es un curso de análisis financiero, pero los bancos analizan todo lo que es razones de liquidez, qué tan líquida está la empresa, razones de actividad, cómo están las cuentas por cobrar, si están atrasadas, cuántos días de cuentas por cobrar tiene esta empresa, rentabilidad, qué tan rentable es el proyecto, cuál va a ser el retorno sobre la inversión, endeudamiento, cuál es el endeudamiento que va a necesitar esta empresa y que no se pase de los límites necesarios, y las razones de mercado. Cuando uno va a presentar un proyecto a un banco, por lo general, el banco pide, y esto en los bancos varía de un banco a otro los porcentajes, pero yo creo que básicamente, uno, el detalle del proyecto con el flujo de caja, costo de construcción y los gastos administrativos. Y esto es importante calcularlo muy bien, porque de esto va a depender el éxito del proyecto. 2, presentar información financiera de la empresa que está presentando. Los bancos piden 3 años, en el caso de proyectos promotores que ya llevan varios años en el mercado. Un avalúo del terreno a desarrollar, y el avalúo tiene que ser actual. Ahora los bancos están pedidos que no tengan más de 2 años de vigencia el avalúo. Presentar la fianza de cumplimiento por el 100% del valor de la obra, el bono de pago a los proveedores y la póliza de todo riesgo. Y por último, haber completado y sustentados
el nivel de ventas requerido, y esto va a depender de proyecto en proyecto y de banco en banco. ¿Qué porcentaje se requiere? Otra documentación, toda la otra documentación requerida, pues el pacto social de la empresa, si hay enmiendas al pacto social de la empresa, esto ya son toda la documentación que uno tiene que llevar a su banco, las actas de junta directiva, los estados financieros, como dijimos, todos los seguros que mencionamos y todos los pagisalvos que deben tener estas propiedades. Esto es bien importante porque uno le tiene que pedir al banco un listado de todos los documentos. Últimamente nos quejamos que los bancos se demoran mucho en aprobar un crédito o en desembolsar un crédito. Pero si de verdad nosotros conocemos los documentos que tenemos que entregar, podemos agilizar muchísimo este proceso bancario. Los más interesados en desembolsar, créanme que son los bancos, porque en Panamá los bancos todavía están llenos de liquidez y están buscando proyectos como estos para financiarlos, pero necesitan toda la documentación requerida y, por supuesto, casos sustentables, ¿verdad? Esto es un tipo de razones que los bancos están dispuestos a financiar, por supuesto, las ventas, cuentas por cobrar, la compra de activos fijos, de terrenos, reemplazo de activos fijos. Pero por otro lado, hay que tener cuidado porque los bancos se cuidan mucho de financiar cuando se ve un crecimiento acelerado, cuando ven que hay cuentas por cobrar retrasadas en un proyecto. Bueno, en este caso, inventario obsoleto. Si estás reestructurando deudas con otro banco o otras inversiones que no es tu flujo de negocio real. Y, por supuesto, pago de dividendos. Otra cosa que te puede pedir un banco son covenants. Los covenants son requisitos. Como el banco muchas veces se va a amarrar contigo, un periodo de una construcción de un edificio te puede demorar 3 años ya hoy en día. Entonces, como el banco se va a amarrar contigo por 3 años, te puede pedir ciertos requisitos que tienes que cumplir a través de los 3 años. Que tu endeudamiento no puede pasar de 3 a 1, puede ser, que no te puedes pagar dividendos por el tiempo del préstamo, y otro tipo de requisitos que te puede agregar y que es importante conocerlo. Cuando estemos comparando propuestas bancarias, porque yo soy la que digo que uno debe tener varias opciones, ¿no? Es importante que se lean todos estos requisitos, porque no es lo mismo. Hay que comparar peras con peras. No solo hay que ver tasa, hay que ver comisiones, hay que ver requisitos y hay que ver covenants. ¿Okay? Por último, penúltimo, porque no me gusta terminar con fracaso empresarial, pero esto yo creo que es bien importante y esto yo lo estoy incluyendo en todos los cursos que nosotros damos de análisis de estados financieros. Hay 3 características por las cuales quiebra una empresa. Hay 3 tipos de quiebra de una empresa. Por un lado está la utilidad negativa, ¿verdad? Que la empresa está perdiendo plata. Por otro lado está lo que le llamamos nosotros la insolvencia técnica, la liquidez, falta de liquidez, ¿no? Que en un momento dado la empresa no tiene el dinero en caja para poder pagar sus deudas. Y por último, lo que le llamamos la bancarrota, el bankrupt, que es cuando una empresa tiene más deudas que activos. Y este es el caso que, por ejemplo, ahora mismo en Panamá tenemos el caso de la financiera La Generosa. Es una empresa que tiene ahora mismo más deudas que activos y estaba en bancarrota. ¿Cuál de ustedes 3 creen ustedes que es la más común que se da? Insolvencia técnica, ¿ok? Por lo general, cuando vemos nuestros estados financieros, lo primero que vemos es si está ganando plata, la utilidad, nos fijamos en la utilidad. Este proyecto, ¿qué utilidad va a dar? ¿Qué retorno sobre la inversión? Y esto es bien importante que yo lo diga, la utilidad es como un cáncer, ¿verdad? Cuando tienes utilidad negativa, te va matando poco a poco. La liquidez es un ataque al corazón, donde tienes un problema de liquidez, no pasas más de 6 meses. Tenemos casos de muchas empresas en Panamá que han estado varios años con utilidad neta negativa o en bancarrota y se demoran 3, 4 años en quebrar. Pero la insolvencia técnica, por ejemplo, un banco, 3 días que no cumpla con la cámara de compensación y el banco es intervenido, como fue el caso de Banco Dice. Entonces sí es importante que siempre estén pendientes de la liquidez, de que haya dinero en las cuentas y proyectar todos los pagos que tienen que hacer a sus proveedores para poder tenerlo disponible y a tiempo, ¿no? Algunos riesgos y señales de alerta que ustedes pueden tener como empresarios, ¿ok? Primero, administrativos. Yo creo que esta parte es súper importante, asegurarse que tengan las personas adecuadas analizando el proyecto,
Los arquitectos son súper importantes porque diseñan un sueño, pero también es muy importante el financista, que le pone números a ese sueño y que esos números estén bien calculados, porque cuando estamos hablando de proyectos millonarios, un pequeño cambio del 1% puede hacer que fracase un proyecto. Entonces, esta parte administrativa es súper importante. La parte financiera también. La idea es cuidar el endeudamiento, cuidar la rentabilidad de la empresa y cuidar la liquidez de la empresa. Y por último, los operativos, ¿no? Tener, por supuesto, el manejo administrativo necesario para hacer todos estos proyectos una realidad. Al final, me imagino que esta figura, y quería terminar con esta figura, ¿qué ven ahí? ¿Ah? Una chica guapa, ¿verdad? ¿Quién ve la chica guapa? ¿Quién no ve la viejita? ¿Quién no ve la viejita? ¿No? ¿Quién no ve la joven? Miren qué importante, es la misma figura. Algunos vemos la viejita, algunos vemos la joven, algunos lo primero que vemos es la viejita y hay unos los primeros que vemos en la joven. Y esto a mí me encanta ponerlo al final de la charla de análisis financiero, porque nuestro proyecto y nuestro sueño, el banquero lo puede ver de una manera totalmente distinta. Yo puedo estar viendo la joven bella y guapa que me presenta el arquitecto, ¿verdad? Y el banco está viendo la vieja verde que no va a pagar este préstamo. Entonces, aseguremos de presentar los casos de manera que el banquero vea la bonita, igual que la estoy viendo yo. Así que con esto termino. Muchas gracias. Siempre hay un dicho que dice que el banquero es aquel que te da el paraguas cuando no está lloviendo y cuando está lloviendo te lo quita, ¿verdad? Hay mucho que trabajar en eso. Hay mucho que trabajar en eso. La banca, por ser los casos que está buscando son casos de empresas de trayectoria, que tienen un proyecto armado. Justo ahora están saliendo ciertas iniciativas bancarias de ciertos bancos, contados con los dedos de una mano, que incentivan este tipo de proyectos de construcción o cualquier tipo de financiamiento de gente joven, de gente emprendedora. Ahora, yo, si fuera una persona, un emprendedor, yo me iría más a círculos de inversionistas, ¿verdad? Que es bien interesante, porque ahora como las tasas están tan bajas, ¿no? Muchos inversionistas, y Michael no me dejará mentir en esto, están buscando proyectos de éxito para financiar y no tener la plata en un banco. Así que mi consejo, la banca todavía muy en pininos en ese tema. Pero hace 3 años me fui y creo que todavía está muy parecido. Financian al que no necesita, ¿verdad? Al Grupo Arari todo el mundo lo corretea para financiarlo y ellos no necesitan financiamiento. Mira que ni lo puso, me da risa. Pero yo mi recomendación a alguien que está emprendiendo, que está empezando, ir al círculo de inversionistas, que aquí en Panamá, la Ciudad del Saber tiene un proyecto bien bonito en ese tema y hay muchos inversionistas con ganas de invertir en este tipo de proyectos y que están buscando casos de éxito. Yo como banquera, números, ¿no? Cuando tú ves la prensa y ahora en la prensa quizás muchos, y mi hermano es gerente de la prensa y se lo paso criticando, las noticias negativas de la prensa, cuando tenemos un crecimiento económico de 6%, no lo inventé yo, está. 10% de incremento en venta de autos, ya no cabemos en las calles. Hay una mayor recaudación fiscal. Los números están, Panamá está en un crecimiento económico, ha habido un realentamiento de la economía, producto de cambio de gobierno, es normal, sigue habiendo muchísimos proyectos de vivienda, proyectos de edificios que ustedes lo van a ver, como extranjeros los han visto. Yo creo que vamos a seguir creciendo, el canal, la expansión del canal va a estar lista a finales del otro año y la expansión del canal trae muchísima más inversión extranjera de la que tenemos. La verdad que yo estoy bien contenta de cómo se está desempeñando el país y muy optimista con lo que está pasando en Panamá.